Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta hermosa mañana de hoy. Gloria al Señor. Invito a abrir su Biblia en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer la Escritura en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 2. Amén. Hebreos capítulo 2, desde el verso 3 al verso 4 y luego pasamos al verso 5. Leemos hasta el verso 5. Dice Hebreos 2, 3 al 5, dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Amén. De la palabra del Señor, de el escrito a los hebreos. ¿Qué hemos aprendido? Amén. Hasta este momento. Hace 8 días estuvimos hablando de ¿quién? Jesucristo superior a los ángeles. Ajá. Jesucristo superior a los ángeles. Amén. Estuvimos mirando eso. Los ángeles, ¿qué son? Son hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Sí, son llamados hijos de Dios y también son servidores del Señor. Entonces, Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Sí. Porque es hijo, porque es heredero. Sí. Ajá. Exacto, tiene un excelente nombre. Ajá, eso es. Bien, entonces para complementar en esta mañana acerca de Jesucristo superior a los ángeles, miramos, amén, hace 8 días que Él era superior a los ángeles porque, aleluya, Él tenía un más excelente nombre por el nombre de Jesús. Él es heredero de todas las cosas porque Él es hijo, y como hijo debía nacer, debía morir, gloria al Señor, porque como padre Él no podía heredar, tenía que heredar un hijo, el cual era Jesucristo mismo, manifestado en carne, Dios viniendo a morir por el hombre, amén, para heredar un más excelente nombre. Bien, pero ahora vamos a mirar Hebreos entonces desde el verso 4, te dice la palabra del Señor que el punto principal de esta advertencia solemne es si la transgresión de la ley que vino por medio de los ángeles, quienes eran criaturas, trajo justa retribución. ¿Cuánto más cierto es un castigo de retribución a los que rehúsan al Señor mismo, quien ha venido y ha hablado?
Amén. La palabra retribución es lo que hemos hecho, sean las obras, amén, del hombre, espirituales y también materiales. Es la justa retribución, es lo que hemos hecho delante del Señor. Entonces, si nosotros tenemos justa retribución, porque somos criaturas del Señor, cuanto más cierto es un castigo de retribución a los que rehusan en este tiempo al Señor mismo, quien ha venido y hablado. Es decir, que aquellas personas que han dicho: yo no creo en Dios, yo no creo en el Señor Jesucristo, está en graves problemas, porque la simple razón por la que estamos en esta tierra es porque alguien nos creó, porque alguien nos formó, y en Él tenemos justa retribución. Tenemos, aleluya, un más excelente promesas en nuestro Dios, en quien Él mismo vino a hablar, Él mismo vino y se manifestó y habló a cada uno de nosotros por medio de su justa retribución. Por tanto, Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, aleluya, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Conecta esta exhortación interpuesta a todo lo que fue dicho en el capítulo precedente. Hace hincapié a la exhortación con fuerza, las cosas que hemos oído. Incluye el mensaje del Nuevo Testamento, la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor, y siendo que reconocemos su posición exaltada e infinita sobre la creación, como señala el capítulo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esto es, si se debe escuchar a los profetas del Antiguo Testamento, cuanto más al Señor mismo de la gloria, el cual vino y se manifestó en nosotros en carne, diciendo: yo soy el Salvador del mundo. Amén. Hemos oído de los profetas que anunciaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuanto más no creerle a aquel mismo que vino y habló a nosotros, aquel que habló estas mismas palabras, experimentando la muerte para darnos a nosotros una eterna salvación. Entonces debemos más que nunca atender a las cosas que hemos oído. No es momento de alejarnos de lo que hemos oído y de lo que hemos estado, amén, haciendo durante el transcurso de nuestra vida cristiana. No es momento de alejarnos de esas palabras. Es más que nunca hoy de podernos y de pararnos en pie y decirle: gracias, Señor, por las cosas que hemos oído. Aunque otros las rechacen, nosotros las tomamos para nuestra vida, porque para nosotros es de suma importancia, porque Él ha venido a entregar su vida por nosotros, porque Él es merecedor de toda honra y de toda la gloria. Amén. Dice el escritor a los Hebreos: no sea que nos deslicemos. Es mejor traducido: no sea que vayamos arrastrados por las corrientes de este mundo. La palabra griega denota flotar, es decir, alejándose de una cosa. El peligro era flotar arrastrado por las corrientes, por descuido de lo que habían oído.
Aunque los hebreos no fueron ignorantes de lo que Jesús había dicho, estaban en peligro de descuidar su palabra y por tanto ser arrastrados por las corrientes del mundo. Es decir que entonces la palabra deslicemos, ¿qué significa? Sí, no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. ¿Qué más? La palabra griega denota flotar, es decir, alejándose de una cosa. Sí, deslizar es caer. Caer en lo que hemos creído, dejar, amén, lo que hemos creído, es decir, arrastrados por las corrientes del mundo. Cuando usted se desliza, entonces es arrastrado, amén, por la fuerza que usted lleva al caminar o al correr, entonces usted es arrastrado. E igualmente nosotros cuando dejamos de oír la palabra del Señor, cuando nos alejamos de la palabra, entonces somos arrastrados por las corrientes de este mundo. Entonces el escritor a los hebreos está diciendo, cuidado no sea que nos deslicemos. Y en este tiempo, muchos de los que han conocido la verdad se han deslizado. Es decir, se han alejado, se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Han descuidado su palabra, han descuidado la salvación. Pero entonces el escritor está diciendo, cuidado, aleluya, con deslizarnos. Cuidado con dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo y descuidar una palabra que ha sido fundada sobre mejores promesas y sobre un mejor pacto en nuestro Señor Jesucristo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, nos recuerda que aunque los ángeles fueron solo criaturas, sirvientes, Dios respaldó la palabra dicha por medio de ellos. Ninguna transgresión o desobediencia escapó del castigo. En vista de todo esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si los ángeles anunciaron la venida del Señor, si los ángeles anunciaron firmemente que Jesús, que Dios venía a manifestarse en carne y vino a darle la palabra, amén, a María diciéndole, María, prepara tu vientre, porque tú vas a ser bendita entre todas las mujeres, porque en ti va a nacer el Salvador del mundo. Como si esa palabra de los ángeles no cayó, amén, no fue deslizada, no flotó en este mundo, sino que fue firme y fue contundente y se afirmó porque Dios vino manifestado en carne y vino y nació en el vientre de María. Ahora cuanto más nosotros, aleluya, si descuidamos esta salvación tan grande. Ahora cuanto más usted y yo que conocemos y que hemos sido bautizados en su nombre y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esta pregunta tiene en su expresión directa una respuesta implicada. Descuide esto y caerá en manos del Dios vivo. Dice Hebreos 10:31. Amén, dice la Biblia, lo del Señor, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Yo prefiero, aleluya, ser, aleluya, disciplinado por el Señor, aleluya, y estar en su presencia y estar delante de Él diciéndole: Señor, gracias porque me disciplinaste, gracias, Señor, porque me exhortaste, pero aún sigo aquí firme, Señor. Porque horrenda cosa me es, que cuando tú vengas yo me quede aquí en este mundo sufriendo la destrucción repentina de este mundo. Horrenda cosa me es caer en las manos del Dios vivo. Yo no quiero perder esta salvación. Y el escritor a los hebreos está diciendo: aleluya, cuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Porque si abandonamos esta salvación, entonces caeremos en las manos del Dios vivo. Y cuando caemos en las manos del Dios vivo, entonces vendrá, aleluya, destrucción repentina para la humanidad y aquellos que rechazaron su palabra. ¿Quién ha declarado: yo pagaré? El descuido incluía, entre otras cosas, estos cuatro puntos. Primero, fallar en dar atención a las cosas de Dios. Fallar en dar atención a las cosas de Dios. Esto es oración, estudio bíblico, asistir a los cultos. Hebreos 10:25 dice la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No es momento de alejarnos, amén, de la congregación. Es momento de estar más cerca, porque la venida del Señor está cerca. No hay que fallar en dar atención a estas cosas que Dios nos ha encomendado, como la oración. La oración, aleluya, es el fuerte del cristiano. La oración es el corazón de la iglesia y del hermano y del creyente. La oración es esa pieza eficiente que cuando nosotros estamos débiles, venimos y oramos y el Señor nos fortalece. Cuando estamos tal vez decayendo en este mundo y nos hacemos llevar por las corrientes de este mundo, y cuando estudiamos la Biblia, la palabra del Señor nos habla a nosotros. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es inspirada por el Señor, y entonces la Biblia nos habla nuestra vida y nos conforta y nos declara lo que debemos hacer. Cuando asistimos a los cultos, la palabra que es predicada, entonces tal vez usted viene necesitado de una palabra en su vida, y en los cultos entonces el Señor habla a tu vida a través del portador de su palabra. Por eso es necesario congregarnos más que nunca. No es momento de congregarnos cada 15, cada 20 o cada 8 días, no. Es momento de estar cada día en la presencia del Señor, porque el día se acerca. El día de nuestro Dios está tan cerca que no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el estudio bíblico, no podemos descuidar los cultos, porque el día del Señor está cerca para nosotros. El primer punto es no fallar en dar atención a estas cosas de Dios. Para muchos son cosas insignificantes, pero para Dios son cosas valiosas e importantes para Él. Segundo, preocupación por ganancia mundana. Es decir, ya sean placeres, riquezas o prestigio en este mundo actual. A veces nos preocupamos más por los placeres de este mundo
por la novela, por el partido, aleluya, por las cosas materiales de ese mundo, porque no me alcanza el dinero para pagar tal vez esas cosas. Entonces tengo que alejarme de los cultos, de los servicios, porque tengo que suplir esta necesidad material, aleluya. O en el mundo secular, hacer muchas cosas, aleluya. Prefiero no ir al culto, pero prefiero ir a pasear en otro lugar. Entonces estamos descuidando, tenemos una preocupación por este mundo, pero no una preocupación por el reino de los cielos y por nuestra salvación. Sé que es importante el dinero, sé que es importante trabajar, porque si no trabajamos entonces no tenemos que comer. Es necesario trabajar, pero dicen los apóstoles, no es necesario dejar de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, las dos cosas son importantes, pero no debemos descuidar las cosas que son celestiales. Al fin y al cabo la riqueza se acaba. Las riquezas se quedan en este mundo. Las cosas que obtengamos en este mundo se quedarán en este mundo. Lo único que nos llevaremos al cielo, amén, es las cosas celestiales, las cosas que hemos hecho para su reino y para su gloria. Tercero, olvidar el juicio venidero y vivir como bestias que parecen en la inmoralidad. Es decir, que el mundo olvida un juicio venidero. Y aún el pueblo de Dios olvida que Dios tiene un juicio y que Dios nos juzgará a cada uno de nosotros, así sean vivos o muertos. Dios nos juzgará. Pero debemos entonces estar más que nunca firmes en cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. El mundo se olvida del juicio venidero y entonces va a las corrientes de la inmoralidad que vemos más que nunca en este mundo. Un mundo tan deteriorado en la inmoralidad. Usted si sale a la calle ya ve inmoralidad en ese mundo. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado del juicio venidero. Pero esta iglesia debe recordar que el juicio venidero sí es cierto y sí existe, porque Él lo ha dicho por medio de su palabra. Y hay que tratar de vivir para nuestro Dios. Cuarto, conformarse al mundo actual y perder el amor de Dios es perderlo todo. Si nos conformamos viviendo a este mundo a nuestro acomodo, diciendo, aleluya, yo no doy porque estoy muy cansado, entonces voy a conformarme con solamente ir una vez al culto, o tan solamente ir a orar una sola vez en la semana. Entonces nos conformamos a este mundo actual diciendo, no es necesario orar, no es necesario asistir, no es necesario contribuir para la obra de Dios, no es necesario nada de esto. Pero entonces, si nos conformamos a este mundo actual, entonces vamos a perder el amor de Dios. Vamos a perder la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solo fue anunciado por el Señor, sino que nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, que hay personas que piensan que no había más confirmación del evangelio después que murieron los apóstoles. Pero Pablo refutó esto en 1 Corintios 1, 7 al 8. 1 Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios 1, 7 al 8 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo está exhortándoles diciendo, no solamente los apóstoles, también el Señor mismo vino y habló y nos declaró que debemos continuar, que debemos dar testimonio de lo que Él vino a hacer en esta tierra, de que Él vino a salvar al mundo. Hay que dar testimonio de esto, porque Él nos lo ha mandado y nos lo ha encomendado a nosotros. De tal manera que nada os falte de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles predicaron sobre la manifestación de Jesucristo. Y aún ellos partieron con el Señor y aún sigue, aleluya, 2000 años más adelante, aleluya, todavía seguimos predicando y seguimos esperando la venida de nuestro Señor, la manifestación de nuestro gran Dios, Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios también testificó juntamente con ellos, a Él sea hoy en día según su voluntad. Hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Pero entonces pasamos a la justificación de la encarnación. Y entonces encontramos el hombre, el destino del hombre y su caída. Hebreos 2, 5 al 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 2, 5 al 8 dice, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto está hablando y declarando como una premisa que del mundo venidero no fue sujeto o en sujeción a los ángeles. El escritor cita el Salmo 8 para probar que la supremacía sobre todas las cosas creadas fue asignada al hombre en Hebreos 2, 6 al 8. Es decir, que Dios le encomendó las cosas al hombre. Aunque reconocidamente el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, el Salmo declara con denuedo y claramente el hecho de que Dios le puso sobre las obras de sus manos de Dios, y todo lo sujetó bajo sus pies. Tal fue el papel del hombre en la creación, que todavía Dios da testimonio del hombre. Dios puso al hombre, aleluya, lo hizo un poco menor que los ángeles, pero a nosotros se nos ha encomendado algo precioso. Y se nos ha encomendado que debemos adorarle y que debemos predicar su palabra diciéndole, todavía el Señor Él vive y permanece para siempre y Él viene por segunda vez. Nuestro papel del hombre no se lo fue dado a los ángeles. Los ángeles quisieran predicar la palabra del Señor, pero a ellos no se les fue permitido. Cuando el ángel le envió, gloria al Señor, a decirle, amén, a Pedro, diciéndole, Pedro, ve, aleluya, diciéndole el ángel, el Señor le dijo al ángel, ve a Pedro, decirle, ve, amén, porque alguien te necesita para que le prediques la palabra del Señor. Y dice que, aleluya, el ángel no le predicó, sino que fue Pedro quien predicó la palabra del Señor. Es decir, que el hombre, amén, en la creación ha sido puesto por las manos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no dijo, hágase el hombre, sino que lo formó con sus propias manos.
Las manos de Dios creó al hombre. Es por esa razón que el Señor le tomó un sumo papel al hombre en la creación. Pero por la desobediencia el hombre cayó y falló en cumplir su papel. Como el apóstol anota, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre de tal modo no cumple el ideal de su destino. Pero por un hombre el pecado entró en el mundo y el hombre erró la mitad de su gloria y honor destinados. Incapaz de redimirse a sí mismo, el hombre cayó más y más lejos de su dignidad destinada. Decir que el hombre está cayendo en deshonra y está quedando sin gloria. Porque Dios puso al hombre para gloria y honor para ese mundo. El Señor no ha mandado al hombre para ser deshonrado, sino para ser honrado en la gloria del Señor Jesucristo. Pero por causa del hombre, por causa de la desobediencia, entonces el hombre está cayendo, está quedando sin la gloria y está quedando deshonrado por las cosas que está haciendo el hombre en ese tiempo. Gloria al Señor, pero la meta que el Señor le puso al hombre es la siguiente. La meta alcanzada por y a través de Jesucristo manifestado en carne es lo siguiente. Si el hombre iba a alcanzar la meta de su destino, entonces por necesidad tenía que ser cumplido por un hombre. Por esa razón Dios no vino a morir. Él vino a cumplir, amén, Él vino a participar de lo que el hombre había participado. Y por eso Él vino a tomar forma de hombre. Pero ¿quién? Todos habían pecado, todos eran culpables. La justicia divina demandó el juicio de la pena del pecado, es la muerte. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor, amén, de la siguiente manera. Gloria al Señor. Romanos 6, gloria al Señor, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva es el regalo. Dios vino a darnos ese regalo. Él vino manifestado en carne y vino siendo hombre, gloria al Señor, para darnos el regalo de una eterna salvación. Porque nadie podía, aleluya, justificarse por sí mismo. Nadie podía pagar su pecado por sí mismo. Pero vino Dios manifestado en carne para poder cumplir y poder pagar el pecado del mundo. Por tanto, vemos a Jesús, el santo mismo, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, hombre, a causa del padecimiento de la muerte, pagando la pena de los pecados del hombre. Por eso, Hebreos 2:9 dice la palabra del Señor, aleluya, de la siguiente manera. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó de la muerte para alabanza de su santo nombre. Él hizo esto, aleluya, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, el que no tenía pecado, pagó nuestra deuda. Él alcanzó el ideal del destino del hombre. Él alcanzó el destino de redimir al pecador. Él vino y gustó de la muerte para decirle al mundo: yo estoy pagando por tu pecado. Solo Dios podía ser nuestro Salvador, porque Él solo era sin pecado.
pero Él era eterno espíritu y no podía morir. Por lo tanto, Él fue hecho hombre para el padecimiento de la muerte, redimiendo así nuestras almas perdidas. Como hombre, Él murió por el hombre. La encarnación fue el medio de Dios de rescatar al hombre de su estado caído. Porque así Dios, como hombre, vivió, murió y resucitó, proveyendo el medio de la salvación. Como Dios no podía morir, como Dios no tenía pecado y no tiene pecado, como Dios, Él no se justifica, pero como hombre, Él tuvo que venir y llevar todos los pecados a la cruz del Calvario. Él como hombre vino y murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó al tercer día para proveer la salvación al mundo y al hombre caído que fue Adán, el primer Adán. Pero el postrer Adán vino a redimir, esto es el Señor Jesucristo. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Como un hombre, Él alcanzó el destino del hombre para el hombre. Esto fue hecho por padecimientos y con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Estamos siendo traídos a aquel elevado y santo estado por nuestro andar diario con Él. Por eso, segunda de Timoteo 2:12 dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es decir, si sufrimos juntamente con Dios, juntamente con Jesús, juntamente con Él, también reinaremos con Él en el cielo. Por eso nuestro diario vivir es un constante sufrimiento. Nadie puede decir: yo no sufro padecimiento por llevar y por ser salvo. Nadie puede decir: yo no he sufrido ningún padecimiento, porque estaría mintiendo. Porque nuestra vida cristiana es sufrimiento diario, pero sufrimos con Él. ¿Sabe por qué sufrimos juntamente con Él? Porque, aleluya, porque Él dice: si sufrimos juntamente con Él, también reinaremos con Él. Este sufrimiento es temporal, este sufrimiento solamente es aquí en la carne, pero cuando el Señor venga por nosotros, reinaremos con Él. Y allí ya no habrá más sufrimiento, allí ya no habrá más lloro, allí ya no habrá más dolor, ahí todo será gozo, ahí todo será alegría, porque reinaremos con Él, reinaremos con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Si sufrimos es porque tenemos la certeza de que reinamos con Él. Según Hebreos 2:11 dice, aleluya, Hebreos 2:11 dice la palabra, amén del Señor, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El santificador y los santificados son de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué obra tan perfecta ha sido cumplida por nuestro Señor. Qué obra tan perfecta de nuestro Dios. Oh, que Él no se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos. Oh, qué obra tan perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ser exaltado de tal manera por Dios mismo sobrepasa el entendimiento de la mente mortal. Llegar a ser uno con Dios
Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice 1 Juan 3, 2 al 3. Es decir que, aleluya, Él viene a manifestarse. Y seremos manifestados. Y seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. ¿Por qué razón? Porque tenemos una esperanza con Él. Él nos ha purificado en su sangre. Él nos ha lavado. Él es que es santo, Él es el santo y el puro en todas las cosas. Andaremos con Él en ropas blancas. Ya nuestras ropas manchadas ya fueron echadas a lo profundo del mar, y nos vestiremos de ropas blancas, de ropas resplandecientes, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él tenemos esperanza. Porque Él nos ha purificado y porque Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Nos vestiremos con ropas blancas y seremos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo referencia a los salmos otra vez, el escritor sostiene el punto en que los hombres son elevados al estado de hermanos en la iglesia. 2:12 dice, amén, la Biblia, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Está exaltando nuevamente al estado y elevando el estado de la iglesia en hermanos. Qué honor es esto, que el Señor nos llama hermanos. Qué honor y qué privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos haya hecho partícipe de esta salvación tan grande. Amén. Y la encarnación ¿y cuál es la encarnación y cuál es su propósito? Quiero ir terminando en esta mañana con esto. Como fue dicho antes, el eterno Espíritu, para conquistar la muerte y así destruir al que tenía al imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Amén, dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino a participar de lo mismo que el primer hombre había fallado. Él vino a participar de lo mismo. Él vino a gustar de la muerte para vencer al imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces la Biblia nos está diciendo que tuvo que ser uno con el hombre. Esto fue hecho por participar de la carne y sangre. Haciendo esto, Él podía morir y romper el imperio de la muerte que guardaba a los hombres cautivos, según Romanos capítulo 5. Así un propósito de la encarnación es destruir al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Ese es el propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación de Jesucristo era para destruir al imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ese fue el propósito de la encarnación. Sin ese propósito, el Señor no hubiese podido vencer. Amén, no hubiese podido quitar del Señor el yugo del hombre cautivo por este mundo pecaminoso. Otro propósito es expresado en Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese fue el otro propósito, para traer liberación del temor de la muerte que había guardado al hombre en esclavitud.
fue cumplida por la victoria sobre la muerte en el Calvario. Ahí el Señor se proclamó victorioso, amén, por la eternidad, hasta la eternidad. Allí Dios ha manifestado en carne. Jesucristo le quitó el yugo al hombre que estaba, aleluya, en esclavitud por causa de la desobediencia. Allí el Señor vino a quitar la esclavitud y vino a traer liberación y victoria. Él escogió deliberadamente el papel menor del hombre en preferencia sobre aquel de los ángeles. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Él no socorrió a los ángeles. Él no socorrió a la divinidad. Él socorrió a la humanidad para venir a salvar. ¿Qué papel tan grande hizo el Señor? Se hizo poco menor que los ángeles, es decir, hombre en este mundo, para decirle al hombre: ustedes tienen un privilegio tan grande. Yo les he dado a ustedes un privilegio mayor que los ángeles anhelarían, pero ellos no tienen ese privilegio. Ustedes sí tienen el privilegio. Yo no socorrí a los ángeles, socorrí al hombre para traer la victoria, para quitar el pecado del mundo. Socorrí a los hijos de Abraham para allí entonces librarlos de la muerte eterna. Verso 17 de Hebreos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? El hombre, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por esa razón Él vino y se encarnó. Por esa razón era el propósito de venir a morir como hombre, para ser misericordioso y fiel y ser sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Antes era un cordero el cual perdonaba el pecado de la humanidad, pero simplemente era temporal, porque el hombre se olvidaba e iba nuevamente a pecar. Pero cuando el Señor vino siendo el mismo el Cordero, siendo el mismo el sumo sacerdote, siendo el mismo el Salvador del mundo, Él vino para librarnos de la esclavitud y de la muerte eterna, para darnos la salvación. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, también socorre a los que son tentados. Para la humanidad, nuestro Dios participó de nuestra naturaleza y anduvo donde nosotros andamos, para poder levantarnos a andar con Él, por llegar a ser semejantes a sus hermanos. Nosotros podemos ser como Él. Él participó de nuestra naturaleza para poder impartir a nosotros la suya en su voluntad, que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice la Biblia: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento,
Pedro está diciéndole, nosotros, el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Por eso, ninguno de los hombres pudo redimir, solo Jesucristo. Por lo tanto, tomó un cuerpo y Él habitó. Y Él se convirtió en el Salvador. ¿Pudiera haber pecado Jesús? No hubiese podido pecar. ¿Por qué razón? Porque Él era divino. Él tenía la naturaleza divina encarnada juntamente. Porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él no podía pecar. Porque Él era santo en todo. Pero como hombre fue tentado. Como hombre tuvo sed. Como hombre tuvo hambre. Como hombre también sintió decaer. Como hombre también fue tentado de todas las maneras como usted y yo hemos sido tentados en nuestra naturaleza humana. Él también la sufrió. Él también fue tentado. Pero Él venció la tentación. Así que si somos hijos de Él y si Él nos ha llamado hermanos, entonces también podemos vencer la tentación, porque el Señor ha colocado de su Espíritu Divino en nosotros para vencer este mundo pecaminoso. Nosotros no merecemos nada, pero por la gracia del Señor Jesucristo, Él vino y encarnó para darnos salvación. Como hombre, el Señor Jesucristo vino a redimirnos. Y como Dios, Él nos brinda su salvación y nos dice que reinaremos juntamente con Él para siempre. Qué grande es nuestro Dios para con nosotros. No hay duda y no hay momento de dudar. No es momento de retroceder. Es momento de estar más firmes que nunca, porque el día está cerca. El día de nuestro Dios está más cerca que cuando fue anunciado. Y hay que estar preparados más que nunca. No hay que deslizarnos por el mundo. No hay que estar flotando en este mundo. No hay que estar dudando. ¿Será que Dios viene o será que Dios no viene? ¿O será que Dios todavía se demora un poco más? No, no es momento de dudar y no es momento de argumentar. Es momento de prepararnos, porque su venida está cerca. Si Él lo prometió, yo lo espero, porque Él nunca miente. Sus palabras son firmes y yo sé que Él viene y yo le estoy esperando en esta mañana. Yo quiero esperar su venida en esta mañana. Y quiero que alguien esta mañana se levante y se ponga en pie y le diga: Señor, gracias por cumplir ese propósito en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no entendíamos lo que tú hacías, Señor. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento y el conocimiento de nuestra iglesia, Señor. Porque ahora entendemos, Señor, cuál fue tu propósito de venir a este mundo, de morir y de resucitar, Señor. Porque el propósito es de honrar tu nombre, de glorificar ese santo nombre del que vive y reina para siempre en esta noche, Señor, en esta mañana. ¡Oh, cuán grande es tu salvación! ¡Cuán grande es tu amor para con nosotros en esta mañana! Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Le adoramos en todo tiempo en esta hora.